Muy buenas a todos. Muchísimas gracias bueno, la organización, al equipo de Data Lion y en concreto a Leonardo por invitarme. Yo no sé ni por qué vez, llevamos ya no sé cuántos años aquí y la verdad es que siempre es un lujo el poder participar en un evento como este desde el otro lado del Atlántico. Así que nada, vamos a empezar con esta charla que en este congreso en el que la inteligencia artificial tiene un apartado bastante importante. Aunque yo me lo he querido llevar a otro sitio para poder contrastar algunos aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta relacionados con la inteligencia artificial. Por eso la charla se titula Inteligencia artificial versus estupidez natural, estrategias para desarrollar la IA en la industria de la construcción. ¿La IA realmente es inteligente? Yo creo que no. Somos nosotros los que podemos hacer posible que la inteligencia artificial llegue a unos desarrollos que sean prácticos para nuestro día a día. El hecho de que existan numerosas soluciones de inteligencia artificial no significa que eso nos vaya a automatizar o a resolver los procesos en los que trabajamos dentro del sector de la construcción. Vamos a tener que aterrizar, y en algunos casos de una manera muy importante, muchísima de esas soluciones. La parte de la charla que vamos a dar hoy, vamos a ver rápidamente algunos conceptos generales relacionados con la digitalización y la inteligencia artificial y luego algunos ejemplos sencillos de cómo podemos aplicarlo con proyectos, con prácticas reales que están ya funcionando en nuestro día a día en diferentes áreas de proyecto, de diseño, de construcción y de operación y mantenimiento. Y me gustaría terminar con algunas nociones relacionadas con lo que denominamos la salud digital. En este sentido, hace varios meses tuvimos una reunión realmente interesante en el grupo de usuarios BIM de Madrid, en una jornada en la que estuvimos hablando sobre inteligencia artificial y donde varios compañeros prepararon esta charla y sobre todo tuvimos una introducción en la que pudimos aterrizar bastante al barro muchos de los conceptos que todos tendríamos en la nube, ¿no? En las ideas, en la cabeza y demás, ¿no? Siempre es importante homogeneizar muchísimos de estos conceptos. Lo primero de todo es que estamos en una carrera en el desarrollo de la inteligencia artificial en el que en teoría vamos hacia una inteligencia artificial general que lo haga todo, ¿no? Pero eso, además de que está dentro de muchos años y que todavía quedan muchos pasos por recorrer, tenemos que ir a donde hemos empezado, ¿no? En estos niveles iniciales en los cuales tuvimos un chatbot, un chat GPT en el que hemos empezado a desarrollar lo que sería el lenguaje conversacional. Todo esto ha ido evolucionando y se van mezclando diferentes inputs de la información y ahora digamos que tiende a ser más humano y siempre teniendo en cuenta la distancia tan enorme que existe entre las soluciones de los algoritmos automatizados y lo que sería un cerebro humano, ¿no? Aunque estemos utilizando adjetivos y sustantivos que tiendan a la humanización de la tecnología, estamos, según los máximos expertos en estas áreas, estamos a muchísimos años de esa inteligencia artificial que sea lo más parecido a un humano, ¿no? Pero sí que es cierto que pasamos de un lenguaje a la visión, al sonido, al vídeo, a muchos inputs que empiezan a ayudar a que estas herramientas que disponemos razonen más junto con nosotros, ¿no? El siguiente nivel es el que se llama el de la agentificación, y es decir, diferentes herramientas de inteligencia artificial se van conectando mediante APIs que se han facilitado por los desarrolladores y esas tareas comienzan a automatizar trabajos de nuestro día a día, ¿no? Eso lo estamos viendo cada vez más para determinados tipos de herramientas muy genéricas y lógicas, ¿no? Contactos, calendarios, etcétera, pero esa automatización basada en agentes llevado a las empresas y al entorno profesional para realmente automatizar tareas como certificaciones, mediciones, etcétera, es algo bastante más complejo que conectar unos simples botones en alguna de las múltiples herramientas que existen de agentificación. Un siguiente nivel que tendríamos, en el que todavía no estamos, es el que la inteligencia artificial empieza a innovar
y a crear cosas que los humanos todavía no hemos creado, ¿no? Todos sabemos que los modelos de lenguaje, perdón, los modelos de inteligencia artificial se han alimentado con lo que la humanidad ha creado a fecha de hoy, con esos millones o trillones de parámetros que van creando los diferentes herramientas, pero todavía la generación de ideas o conceptos nuevos, lo que se le llama información sintética, está bastante lejos de una innovación natural que se pudiera parecer a la del ser humano, ¿no? Por último está ese nivel 5 en el que estamos hablando, en el que la inteligencia artificial podría hacer cualquier tipo de trabajo de cualquier tipo de profesional, y ahí es donde todavía queda bastante lugar por hacer, ¿no? En este sentido, la interacción que nosotros tenemos con la inteligencia artificial tenemos que diferenciar bastante entre lo que sería una acción puntual que nosotros le vamos a dar a un chat conversacional basado en los modelos de lenguaje, los LLMs, y la capacidad que podría tener un agente, ese concepto que hemos hablado de agentificación, de ejecutar tareas predeterminadas de una forma automatizada, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera diferencia es que en el prompt necesita un input, mientras que la gente, un input que denominamos el prompt, mientras que la gente lo que necesita es un trigger, un accionador, una lógica que le diga que pase a la siguiente tarea, ¿no? En el prompt necesita de la acción de la persona, mientras que en el agente ya está preconfigurado en función del tipo de función que estemos realizando para que eso se produzca en función de, ¿no? Si yo añado una cita en la agenda, eso puede accionar un automatismo que pase a la siguiente acción, ¿no? Por lo tanto, ahí en esta agentificación, la IA es quien toma las decisiones basadas en esas reglas y va generando una serie de tareas predefinidas. Esto es bastante importante de entender para luego llevarlo a nuestro mundo de la construcción. A su vez, también tenemos que diferenciar entre qué herramientas nos proporcionan determinados tipos de soluciones, ¿no? Porque no es lo mismo un chat en el que nosotros escribimos o hablamos, o una herramienta en la cual vamos conectando automatismos, ¿no? No necesariamente tiene que ser con inteligencia artificial, sino que Microsoft tiene herramientas que ya hacen Power Automate, que hacen este tipo de accionadores, ¿no? Aquí lo que se trata es que estos accionadores empiezan a retroalimentarse de los lenguajes automatizados o de otros inputs mucho más amplios, que precisamente lo que hacen es amplificar estas posibles soluciones, ¿no? Al final, lo que vemos es que uno depende más del usuario y el otro depende más de cómo configuremos las herramientas de automatización para que pueda todo esto evolucionar, ¿no? Al final, todo esto que hace, que significa que todos los humanos que estamos trabajando con la inteligencia artificial podemos encontrarnos en diferentes niveles de introducción o de trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? Esta clasificación que nos hemos inventado utilizando herramientas de inteligencia artificial, al final lo que nos pone es que la gran mayoría de las personas estamos normalmente entre un nivel en el cual somos curiosos con la inteligencia artificial, la utilizamos de una manera razonable, pero no entramos de lleno en la lógica y en las tripas, en empezar a programar, en empezar a pelearse con toda la potencialidad, porque eso ya requiere unas capacitaciones realmente importantes, ¿no? Trabajar con ChatGPT todos los días no te hace un tecnólogo avanzado de inteligencia artificial, sino que, bueno, te hace muy hábil en esa herramienta, pero realmente para poder llegar a ese nivel máximo de optimización de la inteligencia artificial se requiere realmente muchísima experiencia y controlar todo, no solo todos los modelos, sino capacidades de programación, capacidades de conexión, porque muchas de las cosas que genera la inteligencia artificial, si no sabemos cómo corregirlas cuando da error, es una herramienta que nos dan que no nos sirve absolutamente para nada. Es como si nos dan un manual de instrucciones de una central nuclear, maravilloso, pero nunca sabremos cómo utilizarlo si no tenemos esos conocimientos básicos. A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un ecosistema de software realmente brutal, con cientos de herramientas, con soluciones magníficas en arquitectura, en ingeniería, en estructuras, en fabricación, en el entorno de planificación, de costes de obra, etcétera, etcétera. Muchas de ellas ya están empezando a desplegar sus propias herramientas de inteligencia artificial. Y aquí es donde yo pongo ya una primera reflexión
y es hasta qué punto nosotros tenemos que estar inventándonos en las diferentes herramientas de inteligencia artificial soluciones para aplicarla, mientras que unos desarrolladores están haciendo lo mismo en sus herramientas nativas, ¿no? Podemos poner el ejemplo más claro de Adobe Photoshop, ¿no? Adobe Photoshop en menos de un año había integrado Firefly como su herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial y sobre todo de edición con inteligencia artificial. Ni mucho menos voy a decir que Photoshop ahora mismo sea las mejores herramientas de inteligencia artificial aplicada, pero las van depurando año a año, mes a mes, en función de lo que se va desplegando en el mercado. Seguramente no a la velocidad que nos encantaría a los usuarios de Photoshop, pero ya lo tiene integrado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en integrar Autodesk una solución práctica y tangible dentro de su ecosistema? O Zipe, o cualquier otro de los grandísimos desarrolladores, o el Plan Archicad. Creo, sinceramente, que es cuestión de tiempo que eso suceda. Y ahí está donde la decisión de las personas de ponerse a automatizar o esperar, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente creo que hay un verdadero paradigma importantísimo en el que posiblemente un 80-90% de los profesionales que trabajamos en el sector estamos en la línea de utilizar la inteligencia artificial de una manera lógica y sencilla y sobre todo gradual y esperar a que los desarrolladores nos vayan suministrando herramientas sencillas pero ya incorporadas dentro de nuestro día a día. Es mi opinión, seguramente está muy lejos de la mayoría, pero creo que es un aspecto, porque con la inteligencia artificial lo que estamos viendo es que nos han inculcado una obligación de automatizar procesos que antes tardáramos 10, 15, 20 años en generar automatismos con un nivel de eficiencia bastante importante, ahora nos han forzado a pensar que tenemos que conseguirlo en días, en semanas, ¿no? Cuando realmente en la gran inmensa mayoría de la sociedad todavía tenemos mucho tiempo para ir asimilándolo poco a poco, ¿no? Entonces ahí necesitamos un poco de pausa digital en esas herramientas, porque no solo estamos con inteligencia artificial, estamos en el día a día resolviendo problemas reales que todavía muchos de ellos están bastante lejos de la inteligencia artificial. Pero vamos a ver cómo podríamos tener algunas soluciones ya tangibles en el día a día y vamos a arrancar con algunas relacionadas con el mundo del diseño, ¿no? Posiblemente una de las más conocidas es la herramienta Architectures, que lo que te permite es, a través de una serie de lógicas que tenemos en nuestra solución web de Architectures, podemos decidir opciones de diseño que nos llevan a miles, a cientos de miles de opciones basadas en lógicas paramétricas bastante controladas, en este caso para el diseño de viviendas, ¿no? Este concepto lo vamos a encontrar en otro tipo de soluciones como iPar, como TestFit, en el que al final tenemos dentro de un entorno urbano en el que tenemos una lógica de la localización del edificio, tenemos un montón de variables que podemos jugar con ellas para crear ese conjunto de soluciones, ¿no? Esto tiene aplicaciones con la inteligencia artificial, pero también viene muchísimo de herramientas de machine learning y de parámetros controlados. Aquí distamos de los millones de parámetros, sino que son centenares con una lógica bastante alineada con lo que puede ser, por ejemplo, la normativa, ¿no? Otra solución que estaba a dar mucho que hablar en los próximos meses es Autodesk Forma, ¿no? Que además sigue con esa lógica de utilización de juntar en un entorno web diferentes soluciones tecnológicas basadas en el territorio, pero ya empieza a añadirle soluciones basadas en inteligencia artificial para dar más soluciones en ese contexto, ¿no? Si hablamos de imágenes, es uno de los ámbitos en los que más se ha desplegado, y yo aquí os invito a que sigáis al arquitecto Manes, este amigo argentino arquitecto, que ya tiene analizados centenares de soluciones basadas en creaciones de imágenes, entre las de, podríamos destacar la de RenderAir, Veras, Redraw, Ideal House, que son bastante potentes. Aquí sí que me quedo con una reflexión del arquitecto que decía: al final cualquiera de estas soluciones se van retroalimentando. Es cuestión de semanas o cuestión de meses en el que una función que ha sacado RenderEye sea copiada por Ideal House o Redraw, porque están compitiendo en el mismo entorno y casi con las mismas herramientas, ¿no? Con lo cual, al final, da igual, entre comillas, con cuál estés, puedes pagar una suscripción bastante razonable, $100 al año,
y poco a poco vas a ir teniendo esas funcionalidades que se van consolidando poco a poco. Y lo que sí que es cierto es que muchas de estas herramientas pueden llegar a sustituir a alguno de los grandes programas de generación de renders en tiempo real o vídeos en tiempo real en unas calidades, digamos, vamos a llamarle básicas, no en calidades ultra definitivas, sobre todo en vídeos de pocos segundos, en imágenes rápidas. Ahí son realmente competitivos y nosotros ya lo hemos podido probar en mucho tipo de proyectos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, pues estamos viendo aquí unos renders que nosotros pudimos realizar de un prototipo de viviendas industrializadas que hicimos para nuestro compañero y amigo Ignasi Pérez Arnal en el proyecto de Atom Modular, en el cual estuvimos analizando una vivienda, una tiny house, y estuvimos dotándolo, pues basándonos en herramientas de inteligencia artificial, en este caso con RenderAir, estuvimos generando imágenes y vídeos con una facilidad enorme. Facilidad porque teníamos un prototipo digital en Revit que nos facilitó enormemente el poder iterar en toda esta generación, ¿no? El prototipo es lo que más nos llevó, pero luego las imágenes que antes nos costaban horas realizarlas en algún programa de renderizado avanzado, con RenderAir y con algunas bases de texturas que ya teníamos seleccionadas, tardamos muy pocas horas en tener decenas de imágenes y varios vídeos. Si vamos a un tema de control de calidad, hay un aspecto bastante importante que es el de comparación y el escaneado con levantamientos de nubes de puntos. Todos conocemos estos procesos en los cuales vamos a un solar, hacemos un escaneado con muchos posicionamientos de la nube de puntos que luego tenemos que postprocesar y luego tenemos que llevar al modelado. Aquí precisamente es donde la inteligencia artificial está acelerando enormemente todo este postprocesado que no lo estamos haciendo nosotros, sino que lo hacen los grandes desarrolladores y lo que están haciendo es facilitar con herramientas muy avanzadas el poder modelizar de una manera muchísimo más ágil. Aquí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis y es que ya hay una tendencia clara de empresas que dicen que no es necesario modelizar cuando tenemos una nube de puntos de altísima calidad y hay muchas zonas donde no vamos a intervenir. Por lo tanto, podemos ir combinando esas nubes de puntos con el edificio que vamos a modelizar sin necesidad de tener que modelizar el 100% de todos estos elementos, ¿no? Aquí es donde aparecen herramientas también de automatización de generación de elementos paramétricos dentro de diferentes tipos de programas de modelado, como estamos viendo aquí con Autodesk Revit, en el cual esa nube de puntos genera esos elementos de una manera bastante interesante, ¿no? Otro ejemplo de cómo poder generar a partir de un escáner elementos paramétricos de 3D en IFC es la solución que tiene USBIM de Scan to IFC. Si nos vamos a otros elementos, como puede ser la generación de objetos BIM, todos sabemos que un objeto BIM no es una simple ventana que tiene dos hojas, un cristal, etcétera, sino que es una relación de elementos paramétricos coordinados con elementos, con subelementos, con información añadida, con documentación adjunta, con geometría 3D, con una lógica, con una inteligencia de accesibilidad, de utilización, de normativas, etcétera. Y aquí empezamos a ver cómo existen diferentes tipos de soluciones que han ido avanzando. Aquí veis algunas de ellas que son bastante conocidas, pero precisamente en este ámbito la inteligencia artificial va a aportar una herramienta potentísima. ¿Por qué? Porque cuando tienes una base de datos estructuradas es donde sale la mayor potencia de los diferentes herramientas que podemos desplegar con la inteligencia artificial, ¿no? Porque lo que hacen de manera extraordinaria es resumir, es buscar, es relacionar elementos que pertenecen a una base de datos, ¿no? Y aquí es donde precisamente estas soluciones se van a poder aumentar su capacidad gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Otras cuestiones que vemos relacionadas con los objetos BIM es que ya podemos generar casi cualquier tipo de modelo 3D que podamos existir a través de diferentes fotografías. Hay herramientas como ProMAI en el que podemos subir. Lógicamente esto nos lo va a dar en un formato BJ, va a ser masas que seguramente no sirvan para hacer determinadas cuestiones dentro de un programa de modelado, pero en cambio van a ser tremendamente eficaces para temas de decoración, de interiorismo. Más o cuando tenemos geometrías tremendamente complejas como esculturas en entornos de patrimonio, donde ahí sí que nos puede ayudar a generar una malla que nos pueda servir para el día a día.
Tenemos muchas soluciones de automatización de inteligencia artificial en los programas de modelado que han sido generadas de momento por la industria, ¿no? Aquí estamos viendo las soluciones de Volv Lab, en el que tenían herramientas de automatización de acotamientos o dimensiones, de crear vistas automáticamente, etcétera. Y todo eso ha ido evolucionando, que por cierto, Volv Lab fue comprada por el grupo Chaos y ya ha ido mejorando en esta solución, ¿no? Tenemos soluciones como Revit AI, de Proisac, como Nonica, como BeamLogic, que al final lo que hacen es que tú con un chat directamente integrado dentro de la herramienta de modelado, le vas preguntando cosas que tú necesitas relacionadas con qué, con mediciones, con calidad del dato, con buscar, con filtrar, con detectar errores, con buscar detectar interferencias, etcétera. Pero todo de una manera más fluida que lo harías con la interfaz del programa de modelado, ¿no? En ese caso, estas herramientas están evolucionando a una velocidad bastante importante y no solo eso, sino que ya tú le puedes pedir que haga cosas por ti como que te acote todo el proyecto, que te cree vistas, que te monte planos, etcétera. Algunas de estas soluciones todavía pueden ser a lo mejor un poco torpes en el resultado final versus lo que tú estás imaginando que va a salir, pero es cuestión de muy poco tiempo que todo esto se vaya calibrando porque estas herramientas van a una velocidad realmente importante. En el último Autodesk University, Autodesk ya dijo que iba a meter su Autodesk Assistant dentro de las principales herramientas y estamos tremendamente atentos a ver qué es lo que va a sacar para ver si se parece a estas soluciones que estamos viendo en el mercado. Si vamos a la parte de construcción, de coordinación 3D, pues también vamos encontrando soluciones que van resolviendo nuestro día a día de la calidad que nosotros necesitamos tener en los modelos, no solo la geométrica, sino la relacional, todo lo que tiene que ver con la representación visual, con la coordinación de interferencias, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, ya teníamos soluciones de Machine Learning o opciones de diseño avanzado en programas como Autodesk Revit. Y no nos tenemos que ir a veces a soluciones de inteligencia artificial, sino que ya hay programas como Magica dentro de Revit que tienen opciones tremendamente avanzadas y automatizadas de detección de interferencias en tiempo real, de diseño de instalaciones con otras disciplinas, pero es que además también tienen totalmente prediseñados la capacidad de resolver encuentros automáticamente cuando se producen, ¿no? Esto, como estoy diciendo, no es inteligencia artificial, pero sí que son herramientas tremendamente avanzadas de optimización del diseño y que estoy convencidísimo que dentro de muy poquito ya Magicat, creo recordar incluso que en el Berlin Bastek Summit de este año 2025 ya presentaron una solución de diseños básicos iniciales basados en inteligencia artificial. Con lo cual, todo esto va a esta evolución que decimos. Finalizando ya con la parte de la final de la obra, hay herramientas que nosotros necesitamos implementar de control de la información, de mediciones, de presupuestos, de certificación a lo largo de la obra. Y afortunadamente vamos encontrando como las diferentes desarrolladores empiezan a meter lógicas cada vez más avanzadas de integración de información dentro de las herramientas, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de Bing Colab, como metió las Smart Views, los listados inteligentes también para mediciones, todo eso se implementó también en herramientas como Autodesk Construction Cloud, como USB Platform, como Dalux, y lo que vamos viendo es que todo eso se sigue incrementando poco a poco y es cuestión de muy poco tiempo que empiecen a introducir ya herramientas de inteligencia artificial para optimizar todos estos procesos. Uno de los desarrolladores que sí ha implementado inteligencia artificial en la generación de información es Presto, ¿no? Presto ya hace dos versiones que introdujo un motor de inteligencia artificial para clasificar elementos basados en sistemas de clasificación predefinidos de entornos BIM, ¿no? Con un acierto casi de un 99% es capaz de detectar cualquier elemento y clasificarlo con esos sistemas de clasificación. Además, si encontramos un sistema de clasificación que no tiene Presto, vosotros se lo comunicáis a ellos y ellos dicen que en la siguiente versión ya estaría completa disponible, ¿no? Con lo cual, yo no tengo por qué clasificar los elementos manualmente, sino que me puedo apoyar en un sistema de un software como Presto para que lo haga por mí y volverlo al programa de modelado.
Otras herramientas finales que podríamos encontrar en el control de calidad es todo lo que tiene que ver con la visualización de los datos. Aquí tenemos que ir directamente a las fuentes de los mejores expertos como Israel Álvarez Ramos, que tiene una serie de cursos bastante interesantísimos de Power BI con su iniciativa Sapiens y que nos va contando también cómo aparecen nuevas soluciones basadas en estándares OpenBIM para poder llevar la información a programas como Power BI basado en Speckle y que podamos sacar esta información de una manera bastante hábil. En una conferencia que vimos también en el Bastex Summit ya nos hablaba de que empezaban a aparecer herramientas de inteligencia artificial para optimizar todos estos cuadros de mandos y sobre todo en la depuración de la información. Lo mismo sucedería con la integración de los entornos comunes de datos que tanto necesitamos y en los cuales con esta información estructurada cada vez vamos a poder indexar o sacar información de otra forma completamente diferente a cómo están diseñadas las herramientas a partir de estas herramientas de IA. Por último, la parte de 4D también se puede implementar integrando dentro de estos softwares otro tipo de soluciones como la videovigilancia o cualquier otro tipo de dato que podemos capturar en el terreno e integrarlo con la propia solución. Esto enfocado, por ejemplo, en soluciones de seguridad y salud para reducir accidentes dentro de la obra. Al final, necesitamos conectar todo esto con qué? BIM, con la tecnología, metodología GIS, con la tecnología de la ciudad, donde tenemos grandísimas soluciones que ya están evolucionando a una velocidad enorme, donde ya se integra también con información en tiempo real de IoT o de sensóricas. Y ahí de nuevo aparecen soluciones como Urbin, donde empiezan a meter agentes de inteligencia artificial para, de todas las bases de datos que nosotros podemos conectar en un modelo web como Urbin, en una plataforma integradora como Urbin, empezar también a analizar esa información estructurada que está dentro de estos entornos para predecir comportamientos, predecir soluciones que nosotros necesitamos en la operación, en el mantenimiento de los diferentes tipos de edificios. Os invito a que veáis ejemplos tremendamente avanzados como el gemelo digital de la ciudad de Madrid, donde ya tienen alguna de sus soluciones tecnológicas que están integrándolas con la inteligencia artificial. Pero que no se nos olvide que el exceso de inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar decisiones que puedan ser estúpidas. Y perdonadme la palabra, cuando al final todos empezamos a utilizar determinadas herramientas para generar por vez número 2000 un niño pequeño hablando como si fuera un adulto diciendo que de mayor quiere ser arquitecto para construir casas, ¿qué valor estamos aportando nosotros ahí a la sociedad? En realidad eso es para pasárselo bien. El problema es que nos están metiendo eso por los ojos y nos están haciendo creer que tenemos que estar todo el día creando cosas constantemente con la inteligencia artificial. Y ahí es donde el concepto de la salud digital necesita que trabajemos con una aptitud crítica, con una serie de nuevos conocimientos y aptitudes que alguien nos tiene que enseñar. La inteligencia artificial se ha implementado en menos de 3 años cuando cualquier otro tipo de tecnología como AutoCAD, el propio BIM ha tardado casi 20 años en consolidarse, AutoCAD casi 50 años, ¿no? Y en ese sentido nos están generando un FOMO, ¿no? Un miedo a perdernos algo que es 10 veces, 100 veces superior a otro tipo de tecnologías. Tenemos un tiempo muy valioso que tenemos que enfocarlo en nuestras herramientas profesionales y tenemos que calibrarnos y tenemos que ver y ponerle límite a cuando estamos trabajando con la IA. Tenemos que buscar descansos, tenemos que saber también empezar a diferenciar qué es real de lo que no es real y eso nos va a costar un montón, pero necesitamos que alguien nos enseñe a tener esos criterios, que nos enseñe a saber diferenciar cuándo algo puede tener un origen de inteligencia artificial real o no real, pero sobre todo que sea útil o no sea útil para nuestro entorno. Necesitamos una nueva alfabetización y necesitamos saber apagar también y desconectar de esta vorágine loca de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que aprender a buscar esas soluciones y sobre todo no caer en uno de los mayores peligros que pueden existir a día de hoy, que cuanto más deleguemos en la inteligencia artificial, corremos un peligro enorme de lo que los expertos están llamando la delegación cognitiva, que se ha detectado en los nuevos egresados de las universidades que llevan trabajando ya años con la inteligencia artificial
y se dan cuenta que están perdiendo todas las habilidades que habían adquirido en la universidad porque no las están aplicando de forma real en el día a día, porque lo están sustituyendo, están delegando, están haciendo que la inteligencia artificial tome la decisión por ellos. El cerebro es un músculo que necesita trabajar y por lo tanto tenemos que tenerlo totalmente en cuenta, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un descanso artificial, necesitamos saber apagar, necesitamos no ser estúpidos aplicando la inteligencia artificial de una manera sin criterio, sin una estrategia. Por lo tanto, seamos inteligentes en ese sentido y, como hacen aquí todos estos compañeros, disfrutemos de nuestro día a día del uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede ayudar que seamos más productivos, pero solo si tenemos salud personal, si tenemos una salud real y es la que nos ayudará a ser más sabio. Y lo que tenemos que conseguir es buscar la parte humana que nunca o casi nunca la inteligencia artificial va a poder tener para llevarla a otro nivel. Muchísimas gracias y de nuevo gracias a la organización por permitirme estar aquí un año más.